del trabajo con respecto al costo del capital se ha incrementado mucho desde los años 90. Y cuarto, los subsidios que reciben los más pobres, al tender a ser permanentes, crean incentivos para que los trabajadores informales no se integren al sector formal. Voy a entonces a desarrollar un poquito estas ideas. Según cifras de FEDesarrollo, en Colombia el 48% de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo. Un 29% de los trabajadores ganan menos de medio salario mínimo. Quiero insistir en esto. Casi la mitad de los trabajadores colombianos no alcanzan a ganar un salario mínimo. Los estudios académicos también señalan que el salario mínimo de Colombia es uno de los más altos del mundo, en el sentido de que está situado muy cerca a la media del salario de todo el mercado laboral. Entre tanto, el artículo 53 de la Constitución define como fundamental una remuneración mínima, y el 48 y el Acto Legislativo 01 del 2005 definen que el monto de una pensión no puede ser inferior al salario mínimo. Además, el artículo 19 de la Ley 100, modificado por el sexto de la Ley 797 del 2003, define que la base de cotización no puede ser inferior al salario mínimo. Pareciese que en Colombia tenemos como dos realidades. Una realidad formal de derechos para un universo que puede abarcar a un 40% de la población, de los trabajadores. Entre tanto, hay otra realidad para un universo de un 60% de los trabajadores que por las mismas normas y por los sucesivos ajustes que se han hecho al salario mínimo desde los años 90, está excluido del acceso a cobertura contra riesgos profesionales, al régimen contributivo de salud y a la seguridad social en pensiones, ya sea de ahorro individual o del régimen de prima media. Naturalmente, este no fue el propósito de los constituyentes del 91, ni de diferentes gobiernos que han propuesto reformas, ni del Congreso de la República que ha modificado la Constitución y ha expedido diferentes leyes. Si enfatizo estos argumentos, no es para culpar a nadie, pero sí para llamar la atención que como país, como sociedad, los colombianos tenemos un enorme desafío por delante. Cuando se discutió y aprobó la Ley 100, se supuso una economía que crecería a tasas muy altas y sostenidas, y que la formalidad sería cada vez más creciente y la informalidad tendería a caer. Infortunadamente, eso no ha sucedido, y parece ser que está sucediendo lo contrario. Pese a los esfuerzos que se han hecho, la informalidad parece estarle ganando la batalla a la formalidad. El segundo factor que ayuda a explicar estos altos niveles de informalidad está relacionado con los costos no salariales. Para un trabajador que gana un salario mínimo, el costo salarial para su empleador se incrementa en un 67%, incluyendo el subsidio de transporte. En términos comparativos, Colombia presenta uno de los costos no salariales más altos de América Latina. En tercer lugar, los académicos han señalado como factor muy importante para explicar la baja demanda por trabajo formal el abaratamiento relativo del costo del capital con respecto al trabajo. Esta es una tendencia que viene desde hace muchos años. Antes de la llamada apertura económica de comienzos de los 90, dado el bajo nivel de ahorro y el cierre de la economía, el costo del capital era prohibitivo en Colombia. En realidad, el capital era un factor no transable internacionalmente, como usualmente es el trabajo. Con apertura, no solo se abrió la cuenta de capitales y se autorizó la inversión extranjera directa en prácticamente todos los sectores, también se eliminaron o se bajaron drásticamente todos los aranceles a las importaciones de bienes de capital. Si antes de la apertura la oferta de capital era exigua, después de ella la oferta de capital estuvo dada por la economía mundial. El costo del capital naturalmente bajó y se acentuó por las tendencias a la apreciación que ha tenido en diferentes coyunturas la tasa de cambio. Según los analistas, el costo del capital también ha tendido a bajar por diversas reformas tributarias y por una serie de incentivos que se han dado a la inversión. El profesor Hugo López
ha estimado que un índice del costo del capital igual a 100 en el año 98 se situó en 44 en el 2007, una reducción del 56%. Entre tanto, un índice de 100 para el salario mínimo el 98 sube a 120 hacia el 2007, un incremento del 20%. Los anteriores factores han tendido a reducir la demanda por trabajo formal por parte de las empresas. Los académicos también han señalado otros factores que han tendido a reducir la oferta de trabajo formal por parte de los trabajadores informales. Esos factores están explicados por los subsidios que en una u otra forma reciben los trabajadores de los niveles más bajos del Sisbén, que son los más pobres. Por el temor a perder esos subsidios, como por ejemplo el del régimen subsidiado de salud, muchas veces los trabajadores prefieren permanecer en la informalidad a aceptar un empleo formal. Si recordamos que la economía formal es la que paga impuestos y la informal la que recibe subsidios, tarde o temprano, y quizás más temprano que tarde, tendremos que cortar una dinámica de un sector formal que se estrecha y que tiene que pagar cada vez más impuestos para subsidiar a un sector informal que crece y al crecer estrecha aún más al sector formal. O lo que puede ser más grave, un creciente sector informal que a falta de impuestos exige subsidios financiados con endeudamiento externo o interno. Esta dinámica no es sostenible en el largo plazo. Además, no es tampoco sostenible porque al contraerse el sector formal, se contrae el sector donde crece la productividad, lo que atenta contra el crecimiento de largo plazo de la economía. Como argumenté anteriormente, una mayor cobertura en el régimen de ahorro individual y también en el régimen de prima media pasa por una drástica reducción de la informalidad. No podemos crear la ilusión de que con reformas al interior del sistema pensional exclusivamente se puede lograr un incremento sustancial de la cobertura, aún con la introducción de un pilar solidario al estilo chileno o con los BEPS que se han propuesto. Los problemas de la informalidad seguirían vigentes. Es claro que esta es una tarea formidable. Esto no va a ser nada fácil. Va a requerir salvar restricciones políticas, jurídicas y fiscales. Santiago Levy, creador del programa que en Colombia llamamos Familias en Acción, actual economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, en una autocrítica muy inusual en nuestro gremio de egos, me refiero a los economistas, y en un libro que tituló Buenas intenciones, malos resultados, ha planteado que las políticas económicas y sociales tienen que ser integrales, que no pueden ser como cajas separadas unas de otras. Con las mejores intenciones, enfatizar unas políticas para ciertos sectores puede tener consecuencias imprevistas e indeseables sobre otros. Favorecer el capital puede hacerse a veces a costa del trabajo formal. Otorgar subsidios sin opciones claras de salida puede tener como consecuencia mayor informalidad. Por la importancia del problema para el futuro de Colombia, por la complejidad del diagnóstico y de las opciones de política. Muy respetuosamente, señor presidente, quiero, a nombre de esta industria, proponerle una vez más la creación de una comisión para la formalización del mercado laboral, que reúna a los mejores expertos de América Latina y de Colombia, para que en un plazo de 8 o 10 meses, después de constituida, presente un conjunto de propuestas prácticas para tomar acciones decisivas para que millones de colombianos se involucren en la economía formal y puedan gozar de los beneficios de la seguridad social y así enfrentar los riesgos de enfermedad, desempleo y vejez. Señor presidente, señoras y señores, para concluir, quiero recordar a aquellas personas quienes junto a usted fueron protagonistas de esta creación institucional en la primera mitad de la década de los 90. Al expresidente César Gaviria, quien antes de su posesión en el año 1990 invitó al país a José Piñera para que expusiera a los miembros de su equipo económico las bondades del sistema de ahorro individual.
a mi profesor en la Universidad de los Andes, ya desaparecido, Ulpiano Ayala, quien escribió documentos muy importantes sobre la